Escucha este dato. Mientras Pedro Sánchez y Nadia Calviño se jactan de lo bien que va la economía española, la verdad es que las empresas pequeñas, que son aquellas que tienen menos de 50 ocupados y que son el 97% del total de empresas, esas empresas venden ahora casi un 2% menos que hace 4 años. Facturan más euros por la inflación, pero en realidad venden menos cajas, menos kilos y menos litros. Las empresas pequeñas están ahora peor que cuando Sánchez entró a la Moncloa por la ventana. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, soy @DieBarceló, tanto en Twitter como en Instagram, y me encuentras por Barceló y Asociados, tanto en LinkedIn como en Facebook, Telegram y YouTube. La primera cosa que te quiero comentar esta semana es la aprobación por parte del Congreso de los Diputados del proyecto de presupuestos para 2023. Una cosa que en una situación normal tendría que ser una buena noticia o como mínimo un síntoma de un aparato institucional que funciona con normalidad. Sin embargo, en este caso se trata de una mala noticia porque es un presupuesto absolutamente contraproducente, como ya hemos tenido oportunidad de comentar, y ahora vamos a repasar brevemente. No está todavía del todo aprobado porque tiene que pasar ahora al Senado, pero digamos, esto así como está, la realidad es que se va a aprobar. Solo viendo los partidos que apoyaron la aprobación, digamos los que votaron a favor, uno se puede dar cuenta de por dónde van los tiros. El primero que votó a favor es el Partido Sanchista Obrero Español, que como toda obra sanchista miente porque no es ni obrero ni español. Luego apoyaron 2 partidos comunistas, Podemos y Más País. 4 partidos separatistas, el PNV, Bildu, PDeCAT y Esquerra Republicana. Compromís, que es una mezcla entre comunismo y separatismo. Y 2 partidos ventajistas, Coalición Canaria y Partido Regionalista de Cantabria. O sea, estos 2 partidos, que se supone que hay gente normal ahí adentro, no tienen ningún problema en apoyar unas cuentas absolutamente negativas para el conjunto de la sociedad, porque a cambio han obtenido algunas ventajas para sus respectivos territorios. Pero es como decir, yo consigo que me pinten el dormitorio, pero el edificio se está incendiando. Entonces, ¿para qué quiero tener el dormitorio recién pintado si el edificio va a caer por la acción del fuego? Es algo increíble. Al menos, tanto Coalición Canaria como Partido Regionalista de Cantabria han tenido, digamos, el mínimo de cordura como para votar en contra de la abolición del delito de sedición, que todos los demás partidos que mencioné votaron a favor. Como todo lo que es este gobierno, digamos, en la nota de prensa en la que se comenta esta aprobación por parte del Congreso se miente de manera descarada y hablan de un presupuesto prudente con previsiones en línea con las autoridades comunitarias. Eso es absolutamente falso. La realidad es que, como ya te he comentado, este presupuesto es simplemente una herramienta con la que Pedro Sánchez intenta comprar el voto de 14, 15 millones de personas, fundamentalmente los más de 10 millones de pensionistas, y que son muchos más, incluimos los que perciben también el ingreso mínimo vital, porque a ellos, a ese grupo, se le van a subir sus ingresos un 8,5%. Solo eso es un aumento del gasto de 12.000 millones que se va a pagar con más deuda pública. Se aumenta la prestación por desempleo, que tuvo que ser recortada en la crisis anterior, en la crisis que dejó Zapatero, y entonces a partir del 6º mes, cuando se cobra,
que hasta ahora se estaba cobrando un 50% de la base regulatoria, ahora se incrementa al 60%. Es decir, Sánchez no va a dejar ningún grupo que pueda tocar dándole más dinero público, no lo va a dejar, por más que la situación de la deuda pública sea insostenible, por más que el déficit fiscal sea gigantesco. Para simular que está preocupado por las cuentas públicas, es decir, por el aumento del gasto, crea, mejor dicho, tres impuestos que ya eran conocidos, ya sabíamos que se iban a aprobar, pero que han entrado en este paquete presupuestario, que son el nuevo impuesto de los bancos, que es del 4,8% a los intereses y comisiones que cobran los bancos. Si tu banco te ha subido las comisiones, es, como me ha pasado a mí, en el Banco Sabadell, es por esta frivolidad de Pedro Sánchez de subirle los impuestos. También el impuesto a las energéticas y el impuesto a las grandes fortunas. Por supuesto que estos impuestos, no van a corregir el problema del déficit fiscal. Es más, van a hacer más daño de lo que van a arreglar. Porque en el caso de los bancos, por ejemplo, claramente, además de que ya te están subiendo las comisiones a ti, Unicaja también me subió las comisiones, pero bueno, en ambos casos estoy cerrando las cuentas porque yo no acepto que un banco me cobre comisiones, porque encima que le doy mi dinero, que ellos prestan mi dinero y hacen negocio con mi dinero, yo no acepto que me cobren comisiones. Pero bueno, eso es un tema aparte, porque si buscas encuentras bancos que no cobran comisiones. Pero eso, como te digo, es un tema aparte. Lo concreto es que a la gente la están machacando con más comisiones, pero lo que es peor, el que necesita un crédito va a tener que pagar más que antes, no solo porque aumenta los impuestos a la banca, sino porque aumenta la inseguridad jurídica, como te voy a comentar en unos momentos. Básicamente, lo que quiere hacer Pedro Sánchez con estos impuestos a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas, a lo que llaman ellos las grandes fortunas, es simplemente dar rienda suelta al resentimiento propio de todo dirigente socialista, un resentimiento sin el cual es inexplicable su acción. En el caso de lo que te digo del impuesto a la banca es evidente. Si están cobrando un impuesto que ya está siendo repercutido a la gente, porque a los bancos en teoría les dicen que no lo pueden repercutir, pero eso es inevitable. Y si no lo repercutieran en más comisiones, lo van a repercutir en mayores tipos de interés en los préstamos que entreguen y, por supuesto, en pagar menos interés a los que hagan depósitos a plazo, aunque todavía eso no se puede hacer porque siguen prácticamente sin poder hacerse. Pero mira este ejemplo del impuesto a las grandes fortunas. Resulta que si una persona tiene entre 3 millones y 5.300.000 euros, tiene que pagar el 1,7%. Dicho así, tú puedes pensar, bueno, es poco dinero, no va a ser tan dramático. Pero tú saca esta cuenta. Suponte que esta persona tiene 5 millones de euros y en un arranque de patriotismo dice, voy a invertir todo en deuda pública española. Entonces, sus 5 millones de euros los invierte en el bono español a 10 años, que en este momento, redondeando, paga un tipo de interés del 3%. 3% sobre 5 millones de euros son 150.000 euros por año de intereses. Muy bien, pero ¿qué ocurre? Que sobre esos intereses, de entrada, esta persona va a tener que pagar el 23% de IRPF por rentas del ahorro. Por lo tanto, esos 150.000 euros se quedan en 115.000. ¿Y qué pasa? Que además tiene que pagar el 1,7% sobre los 5 millones por este nuevo impuesto a las llamadas grandes fortunas. Por lo tanto, ese 1,7 son 85.000 euros. El neto de los 150.000 euros de intereses que cobró por invertir en deuda española, le quedan limpios al dueño del dinero 30.500 euros. En lugar de cobrar un 3%, que es lo que te paga el bono,
a él le queda solo un 0,6%. Es decir, que de todos los intereses que se generan por esa inversión, el Estado se queda con 80% y al ahorrador le queda un 20%. Eso es algo disparatado. Pero fíjate en el caso de una persona que tiene 11 millones de euros. Hagamos la cuenta igual. Supongamos que esta persona, insisto, en un arranque de patriotismo tiene 11 millones de euros y dice, lo invierto todo en deuda española. De entrada, de los 330.000 euros que le rentaría tener el bono a 10 años, el IRPF ya sería un 26%. Y esto lo estoy haciendo con los tipos vigentes para este año, porque para el año que viene van a subir y a esta persona le tocaría pagar el 28, no el 26. Pero hagamos la cuenta con el 26%. Los 330.000 euros le quedan en 244.000. Y sobre eso tiene que pagar el impuesto de 385.000 euros. Es decir, los intereses no le alcanzan para pagar los impuestos. Por lo tanto, una persona que invierte 11 millones de euros en deuda española termina pagando 141.000 euros. Es decir, pierde el 1,3% redondeando. Si esto se puede dar cuenta cualquiera con una calculadora o ni siquiera, simplemente con papel y lápiz o haciendo el cálculo mental, ¿tú te crees que Calviño y Montero y Sánchez, que supuestamente es economista, no se han dado cuenta de esto? Es decir, que una persona, aún invirtiendo en la deuda de su propio país, pierde dinero, el 1%. Claro que se han dado cuenta. Lo que pasa es que son unos resentidos. Entonces lo que a ellos les gustaría es que esa persona que tiene 11 millones de euros desapareciera. Les gustaría que perdieran todo su capital. No lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque lo conseguirían si la gente fuese imbécil, pero resulta que la gente no es idiota. Y si tú tienes 11 millones de euros, que es la acumulación de los patrimonios familiares de probablemente varias generaciones, tú no se lo vas a regalar a Pedro Sánchez. Tú lo que vas a hacer, te lo vas a llevar a otro país o te vas a ir tú directamente a otro país. Porque no me imagino que nadie que tenga 11 millones de euros esté dispuesto a invertir en deuda española y así todo perder más del 1%. O sea, porque los intereses que cobren no le alcanzan para pagar los impuestos. Es demencial, es demencial. Entonces, aquí es donde yo siempre te insisto en este punto. Tú me dirás, ¿y a mí qué me importa si yo no tengo 11 millones de euros, ni siquiera tengo 10.000? Y lo que yo te quiero decir es que a ti eso te perjudica. ¿Por qué? Porque para que haya creación de empleo tiene que haber inversión. Y para que haya inversión tiene que haber crédito. Y para que haya crédito tiene que haber ahorro. Y para que haya ahorro tiene que haber gente con capacidad de ahorro. ¿Y quiénes son los que tienen capacidad de ahorro? ¿Nosotros que no tenemos 10.000 euros? No. Los que tienen millones, pero resulta que como Sánchez se los quiere expropiar, no va a haber crédito, entonces la creación de empleo se va a terminar resintiendo, y entonces el que va a pagar este impuesto en realidad no es el rico, que a lo mejor lo paga una vez, pero insisto, 2 veces no lo va a pagar nadie, porque yo me imagino que la persona se va a llevar el dinero, mucho más porque Bildu, entre otros, ya está proponiendo que este impuesto, que en teoría es por 2 años, sea permanente. Entonces, si tú tienes un dinero ahorrado, o mucho dinero ahorrado, porque 11 millones es un montón de dinero, y esta gente te anticipa que su intención es que tú le tengas que pagar el 3,5% todos los años, dice, yo no me imagino que una persona vaya a mantenerse de brazos cruzados, o se va, o va a crear una sociedad, no sé, alguna ingeniería financiera habrá que siempre le va a salir más barato que pagar el impuesto, y mucho y cosa que tiene mucho más sentido en el caso de este gobierno, que uno sabe a ciencia cierta que el dinero se va a derrochar. Y entre esos derroches está el segundo punto que merece un comentario. En el 1991 yo hice el Interrail. En realidad mi bono se llamaba Euralpass porque yo lo compré en Argentina. Yo en ese momento vivía en Buenos Aires y hice un viaje por toda Europa yo solo,
Pensaba que era la única vez que iba a estar en Europa y ya ves cómo han evolucionado las cosas. Pero el punto es que cuando llegué a Hungría, en el 91, habían pasado menos de 2 años desde la caída del muro de Berlín. Y me acuerdo que pregunté cómo había que hacer para coger el autobús. Y me explicaban que el autobús en la época comunista era gratis, no había que pagar nada, que uno simplemente se subía. Y todavía estaban en el proceso de cobrar, pero la gente no estaba acostumbrada, entonces yo me subí, había unas maquinitas, había que pagar, pero no había forma de pagar realmente. Entonces seguía siendo gratis en la práctica. Por supuesto que el autobús estaba destrozado, la frecuencia era la que era, pero bueno, era gratis. Bueno, cuando yo te digo que este gobierno es comunista, y a lo mejor tú piensas que yo soy un ultra, un extremista, un exagerado, es porque la realidad muestra que en este gobierno, aunque tenga nominalmente una mayoría de ministros del partido sanchista, en realidad los que marcan la agenda son los comunistas. ¿Y por qué te cuento esto junto con esa anécdota mía personal de la Hungría de 1991? Porque el gobierno ha extendido una bonificación al 100% para los autobuses de largo recorrido de la red de concesiones del gobierno nacional. En los medios te dicen las concesiones del Estado. Odio que digan Estado. Es el gobierno nacional, porque Estado es todo, el municipio también es Estado. Cuando uno dice Estado, en lugar de decir gobierno nacional o gobierno español, está admitiendo la terminología impuesta por el separatismo, que lo primero que quieren hacer es hacer desaparecer a España del léxico, entonces en vez de España dicen Estado. Bueno, tú y yo tenemos que decir España o gobierno nacional, no Estado. La cuestión es que esta bonificación, que es del 50%, ahora la van a subir al 100%, es decir, viajar va a ser gratis. Gratis. Es verdad que para usuarios recurrentes, lo que sea, pero el concepto es comunista. ¿Por qué? Porque cuando un precio es cero, automáticamente hay un exceso de demanda. Es decir, imagínate que tú vas al supermercado y entonces vas a comprar 3 yogures. Ahora de golpe viene una persona y dice, no, señor, los yogures son gratis. ¿Tú vas a coger 3 yogures? Tú te llevas 7 u 8 o los que puedas meter en el carrito. Y después ya verás si los comes o no, porque total son gratis. Bueno, pero eso no es porque tú seas un irresponsable, un insensible. El género humano es así, venimos de fábrica así. Si algo no lo regalan, ya lo agarro y después veré qué hago. Bueno, por lo tanto, el productor de yogures se vería en la necesidad de producir más yogures, pero se estarían asignando recursos a la producción de yogures cuando en realidad la gente no quería tantos yogures, simplemente se está llevando más porque son gratis, después la mayoría a lo mejor los tiran o se caducan. Cuando pase la bonificación de los autobuses al 100%, es seguro que hay gente que va a viajar más veces de los que hubiese viajado si tuviese que pagar algo por eso. Y entonces, no solo es un desperdicio de recursos, sino que esto además se hace en una situación en la que el déficit fiscal es explosivo y la situación de la deuda pública es explosiva. Entonces, tú dices, ¿en qué cabeza cabe que un gobierno haga gratis los viajes de largo recorrido en autobuses, que también ya son gratis los trenes de cercanías y los de media distancia? ¿En qué cabeza cabe cuando la situación es de quiebra? Por ejemplo, en Kuwait, antes de que Saddam Hussein lo invadiera en 1990, los teléfonos eran gratis, por ejemplo, porque era un país muy pequeño, muy rico, con mucho petróleo, entonces el gobierno decía, bueno, mira, el teléfono te lo regalo. Bueno, en una situación de riqueza, esa gratuidad de los teléfonos no dejaría de significar un desperdicio de recursos, porque seguramente los teléfonos se usarían mucho más de lo que se habrían utilizado de haber tenido que pagar,
Pero, insisto, en una situación de riqueza uno dice, bueno, es como un capricho de un rico, ok, pero resulta que nosotros aquí estamos en una situación de quiebra y esta gente se dedica a dar servicios gratuitos. Gratuitos no es nada, porque esto que hoy Sánchez te vende como gratis, lo vas a pagar en la próxima crisis, que va a ser inevitable. Entonces, ¿por qué hace el gobierno esto? Porque es una compra de votos descarada, así de simple. Y esto está metido dentro de los presupuestos. Una vez más, de esto son corresponsables Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria, que no me importa las ventajas que hayan obtenido para sus autonomías, porque están siendo cómplices de esta política autodestructiva, que vamos a pagar todos, incluidos canarios y cántabros. Y la tercera cosa que te quiero comentar tiene que ver con una nueva intervención masiva de contratos de este gobierno estatista, intervencionista, que se presenta como las ayudas a los hipotecados. En algunos medios serios he escuchado que era una iniciativa loable, una iniciativa bienvenida. Y yo quiero alertarte de que no es nada bienvenida esa supuesta ayuda a los hipotecados. ¿Por qué? Para empezar, ya está vigente un código de buenas prácticas del año 2012, es decir, con la crisis anterior, en el que, el sector acordó una serie de reglas a tener en cuenta para facilitar la refinanciación o, para evitar que la gente perdiera lo que ya venía pagando en su hipoteca, cosa que me parece bien. Y evidentemente el objetivo de todos es que una persona que con ilusión empezó a pagar una hipoteca pueda llegar a buen puerto. El problema es cuando el gobierno, antes de que empiece a aflorar ningún problema, en particular con el pago de las hipotecas, intervenga de manera masiva los contratos modificando ese código de buenas prácticas y, en definitiva, encareciendo el otorgamiento de hipotecas a los bancos. Cuando vine a vivir aquí a España, yo iba a una academia de inglés y tenía un compañero que era abogado. Y un día salimos de clase y miramos un bajo comercial que estaba en un edificio que estaba en muy malas condiciones. Y abajo había una farmacia. Y yo le digo, pero qué barbaridad, ese edificio, no sé qué. No, me dice, es que ese bajo tiene renta antigua. Y yo le digo, pero si tiene renta antigua, que era una renta ridícula, ¿cómo no se cambia eso y le hacen pagar más? Y entonces, como acto reflejo, este muchacho que era abogado me dijo, no, eso sería atentar contra la seguridad jurídica. Y a mí me sorprendió muchísimo porque en Argentina es un país que ha sido destrozado precisamente por manosear y manipular permanentemente la seguridad jurídica hasta hacerla desaparecer. Entonces te quiero decir, en el año 2001 había abogados en España que tenían claro que que era preferible algo absurdo como la renta antigua antes que afectar la seguridad jurídica. Bueno, ese concepto en el gobierno de España ya ha desaparecido hace rato. Entonces, lo que está en riesgo no es que un hipotecado tenga problemas o no, sino la seguridad jurídica. ¿El punto cuál es? Los bancos son los primeros interesados en no tener morosidad, por lo tanto, ellos de por sí van a intentar ser flexibles con quien merezca hacerlo. Al mismo tiempo, la gente está interesada en no perder su casa, por lo tanto, va a querer llegar a un acuerdo con el banco. Entonces, ¿para qué se mete el gobierno en el medio? Si tú me dijeras, el gobierno se mete reduciendo los impuestos a la banca,
es una forma de facilitar el acuerdo, porque si a la banca le bajan los impuestos, le bajan los costes y por lo tanto puede tener un mayor margen digamos, para acomodarse a la nueva situación. Pero lo que vemos es lo contrario, que el gobierno le sube los impuestos a la banca y además le interviene en los contratos y le va a obligar a que refinancie las hipotecas en determinados casos de manera más costosa que ahora. Estamos en una situación, no olvidemos por ejemplo el caso de las cláusulas suelo, cuando gente con título universitario en economía tenía una hipoteca con cláusula suelo, pero luego iban a la justicia, decían que ellos no se habían dado cuenta de esa cláusula porque no la habían comprendido y el juez les daba la razón. Quiero decir, hemos llegado al absurdo de que la justicia le daba la razón a alguien que estaba mintiendo descaradamente y de manera evidente. Entonces, en ese contexto, una nueva intervención, como te digo, para supuestamente ayudar a los hipotecados, es muy peligrosa porque daña la seguridad jurídica. Y aquí tenemos una vez más lo que te decía antes, al gobierno le interesa 3 pitos lo que pasa con los hipotecados. Es simplemente para ellos una oportunidad de ganarse la simpatía de otro sector, que son cientos de miles de personas. Entiéndeme bien una cosa, porque tú me escuchas y a lo mejor dices, este está defendiendo a los bancos. Yo no estoy defendiendo a los bancos. Si te digo la verdad, creo que los bancos se tienen merecido lo que les está pasando, porque siempre han sido pusilánimes a la hora de defender las ideas de la libertad. Entonces, como siempre quieren evitar el conflicto y ¿qué logran? Logran que el gobierno avance cada vez más, que se aguanten. Si ellos, en lugar de quedarse callados, vinieran desde hace años defendiendo, difundiendo las ventajas de las ideas de la libertad, mi opinión sería distinta. Pero la verdad, insisto, a mí no me importan los bancos. Lo que me importa es la seguridad jurídica y me importa que el que necesite un crédito lo pueda obtener. Y con esto vamos exactamente en la dirección contraria. Y por si no fuera poco, todo lo que hace el gobierno contra los bancos, el gobierno tiene otro nuevo proyecto que es la creación de un nuevo chiringuito. Es la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Es decir, una vez más, el gobierno construyendo el mito de que el sector financiero son unos monstruos inhumanos que abusan de la gente, por lo tanto, es necesario crear una autoridad específica para defender a la gente de los bancos. ¿Han salido los bancos con los tacos de punta a defender la imagen y el buen hacer del sector? No, entonces que se aguanten. Pero fíjate, esto solo va a costar alrededor de 25 millones de euros al año. ¿Quién lo va a pagar esos 25 millones? Los bancos, es decir, tú. ¿Por qué? Porque los bancos te lo van a trasladar a ti, evidentemente. El problema, ¿cuál es? Que esta Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que ojalá nunca se termine de aprobar este proyecto, por cada reclamación que reciba, le va a pasar a los bancos una factura de 250 euros. Una vez más, si tú, por ir a reclamar al banco, no tienes que pagar nada, porque, insisto, para ti va a ser gratuito, pero esta autoridad le va a girar la factura a los bancos. Una vez más, como el coste para ti es cero, va a haber una mayor demanda de reclamaciones de la que habría en un mercado libre. Entonces va a ser ojalá cueste 25 millones, porque probablemente cueste mucho más. Y una vez más, ¿el problema cuál es? Es que ese coste se va a trasladar en un mayor diferencial entonces, de los créditos. Entonces, cuando si tú tenías una hipoteca de Euribor más 1, pues en el futuro será Euribor más 2 o más 3 o lo que sea. Porque no te olvides que la gente que está en el gobierno, me refiero a la gente de Podemos, en realidad lo que quieren es nacionalizar todos los bancos. Entonces, ellos van paso a paso complicando la gestión del negocio bancario. Tú fíjate una cosa que me miré el otro día en la web. El BBVA,
que nosotros lo tenemos como un banco español, en realidad es un banco mexicano. ¿Sabes por qué? Porque más de la mitad de los beneficios del BBVA vienen de México. Tú fíjate en qué situación disparatada, a qué situación disparatada hemos llegado, que un banco como el BBVA recibe la mitad de sus beneficios de México. Y esa es la consecuencia de la acción depredadora de este gobierno, que no apunta a mejorar la eficiencia del sistema financiero, ni de la economía, ni de nada. Apunta a la demolición de nuestro sistema de libertades, una de cuyas características es un sistema bancario relativamente libre. Pues no, ellos odian esto y por eso avanzan contra los bancos con nuevos impuestos, creando autoridades, etcétera. Y lo más increíble es que los bancos no reaccionan. No sé qué están esperando. El día que los nacionalicen, ese día reaccionarán, pero ya será tarde, o a lo mejor no les interesa y dicen, menos mal que me nacionalizaron, así me quito este marrón y ya hago negocios únicamente en México